Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos en este maravilloso día que Dios nos ha regalado. Qué bueno que están ahí. Y en este momento vamos a compartir una de estas porción de la palabra de la lección de la escuela bíblica en la unidad 2, lección 9 del maestro de escuela bíblica. Y vamos a estar en este día tratando el tema: el único y verdadero evangelio. El tema concerniente al evangelio, a la carta a los Gálatas que el apóstol Pablo le escribió a esta región de Galacia, donde Pablo, en su primer viaje misionero, pues visitó y formó iglesia en aquellas ciudades y estableció iglesias que comenzaron a crecer en el evangelio, que comenzaron a crecer en la sana doctrina que Pablo le había enseñado. Y el propósito de Pablo escribir esta carta fue un propósito específico, y fue de que se estaban dando grupos, se habían introducido en aquella región y estaban predicando otra enseñanza que no era la que Pablo había sembrado. Y por ende, Pablo pues escribe esta carta un tanto decepcionado, porque al él predicar y enseñar la sana doctrina del evangelio, pues vemos más luego que las personas pues comienzan a echar hacia atrás, a negar la doctrina que Pablo le había inculcado. Y este tema, podemos sacar mucho beneficio de este tema: el único y verdadero evangelio. Dice que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. La salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Voy a estar leyendo un texto en Gálatas 1:9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Vamos a leerle unos versos en el capítulo 1 de Gálatas, verso 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bien, se estaba dando una situación en aquella región de Galacia donde Pablo había fundado estas iglesias, como anteriormente le estaba explicando.
de que había un grupo de personas, de hermanos cristianos, llamados cristianos, judíos, que se habían dirigido hacia aquella región donde Pablo inició el evangelio a los gentiles. Y vemos como aquellas personas comenzaron a querer hacerle entender a los gentiles que ellos tenían que circuncidarse y que ellos tenían que volver, o más bien tenían que obedecer los mandatos de la ley mosaica, lo cual ya la ley mosaica había sido abolida, porque al Cristo morir en la cruz del Calvario, dice que la ley culminó y ahora ya no es por ley, sino que es por medio de la gracia, por medio del sacrificio que Cristo hizo al llevar nuestro pecado a la cruz del Calvario. Y vamos a leer en 1 Corintios, su capítulo 7, versos 18 y 19. Dice que la circuncisión nada es y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí podemos comprender que ya la circuncisión no tenía ninguna validez. Pero aquellas personas fueron tratando de engañar a los cristianos que habían nacido de nuevo y que Pablo se había esforzado en aquel lugar a llevarle el mensaje a los gentiles. Y aquella persona, dice que judíos que pensaban que la ley mosaica todavía estaba en vigencia, fueron predicando estas enseñanzas, la cual esto incomodó bastante a Pablo, de una manera tal que condenó esta acción y le preguntó, le hizo un llamado a los Gálatas y le dice que si ellos habían recibido el Espíritu Santo por medio de la ley o por medio de la fe que habían escuchado, por medio de su mensaje, por medio de la doctrina. Pablo le hace una interrogante, porque la ley se basaba en hacer ritos, en cumplir ordenanzas, tales como era la circuncisión, que era un proceso que se le hacía a cada varón para que de esta manera pues perteneciera a la alianza del pacto entre Dios y Abraham. La circuncisión era la señal, era la marca que pues lo aliaba a la alianza del pacto de Abraham en la ley mosaica. Pero esto solamente era una sombra de lo que había de venir, porque aún dice la palabra que la circuncisión y la incircuncisión para nada es válida, como leímos en 1 Corintios 7 del 18 al 19. Y nos dice la palabra también en Romanos, su capítulo 10, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justificar, para justicia a todo aquel que cree. Miren bien, porque el fin de la ley fue Cristo. Más bien diciéndole que ya estos ritos no tenían ninguna validez. Y Pablo hace esta advertencia a los Gálatas, porque qué duro es cuando uno hace un trabajo para la obra, uno hace un trabajo para el servicio del Señor, y vienen personas distorsionando lo que tú has sembrado.
Eso mismo le pasó al apóstol Pablo. Después de haber sembrado el Evangelio en aquella región de Galacia, en las iglesias que había fundado, vemos cómo estas personas pues se dirigen allí a llevar, a introducir falsas enseñanzas y queriendo agregar a lo que ya Pablo le había enseñado a los gentiles en aquel lugar. Pues la circuncisión en realidad, como ellos se basaban en que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos, a la salvación no podemos agregarle con un accionar que hagamos, no podemos agregarle por obra que nosotros desempeñemos. La salvación solamente la podemos conseguir creyendo en Cristo Jesús por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces ya en realidad estos ritos que se hacían en la ley pues ya no eran válidos, porque ya la gracia de Cristo lo había cubierto todo por medio de la muerte de Cristo Jesús, como leímos en Romanos 10:4, de que el fin de la ley fue Cristo. Pablo le hace la observancia a los hermanos y se sorprende, pero tan pronto ustedes han desertado de lo que han oído, de la sana doctrina. Pero lo que estaba pasando era esta situación de que personas se habían infiltrado para engañar a aquellos hermanos que ya desde antemano eran creyentes, pero aquellas personas con su sutileza pues fueron introduciendo otra enseñanza, la cual el apóstol les reclamó. Y vemos aquí, dice resistir la hipocresía. Dice la palabra que Pablo, al fundar estas iglesias, pues el evangelio creció y muchas iglesias se formaron en el primer viaje que hizo el apóstol, de manera que comenzó a crecer en aquella región. Sabemos de antemano que los gentiles y los judíos, pues los judíos no se llevaban con los gentiles, porque ellos en realidad tenían como inmundo a los gentiles, personas que no eran circuncidadas. Ellos lo tenían como inmundo, paganos. Pero vemos que allí dice que el apóstol Pedro dice que pertenecía a las autoridades del concilio en Jerusalén, la cual tenían la autoridad para enviar a los evangelistas, vamos a decirlo así, a predicar a otras regiones, entre el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, el hermano del Señor, dice la palabra. Y dice que el apóstol Pedro fue a Antioquía para ver, vamos a decirle así de esta manera, para supervisar a ver cómo estaba la situación en aquel lugar. Y dice que se estableció allí en Antioquía y comenzó a compartir con los gentiles. Desde antemano ya el Señor le había revelado en Hechos capítulo 1, el Señor ahí le dio a entender que en realidad la salvación por medio de Cristo Jesús era para todos. O sea, dice la palabra que ya no hay judío ni hay griego, sino que somos unos en Cristo Jesús. El apóstol estaba claro ya de lo que estaba pasando. El apóstol sabía ya que la salvación no era solamente para los judíos,
no era solamente por medio de la circuncisión que se llegaba a la salvación. Él ya había entendido que era por medio de la sangre de Cristo. Cuando Dios le mostró allí en la visión del lienzo que venía bajando del cielo y traía pues animales de diferentes especies, dándole a entender a él que ya no solamente eran los judíos, sino que el evangelio era para todos y que no llamara inmundo a lo que él había creado. De eso se trataba. Aunque los judíos tenían establecida una ley de alimentación, podemos decirle así, donde tenían especificado ciertas cosas que debían de comer. Y el apóstol vemos que está allí en Antioquía y está compartiendo con los gentiles, ya sabiendo de que esto en realidad ya no tenía ninguna validez. Y dice que allí comía y compartía con los gentiles, allí en Antioquía con los hermanos. Y vemos que dice la palabra que al llegar a este grupo de judaizantes con estas enseñanzas, dice que fueron en nombre de Jacobo, cosa que no era cierto. Se infiltraron allí para sembrar engaño y para querer perturbar el evangelio, la doctrina que el apóstol Pablo había sembrado en aquel lugar. Y dice la palabra que cuando aquellas personas llegaron, los judaizantes, dice que Pedro inmediatamente comenzó a retroceder, a no querer compartir con los gentiles, porque tenía miedo. No sabemos la índole del miedo del apóstol Pedro. Podía haber sido, como era una de las autoridades y todavía habían personas judías que creían y en las leyes levíticas, pues no podemos confirmarlo así, de que era por esto, pero dice que tuvo temor de lo de la circuncisión. Dice que comenzó a recogerse, comenzó a dejarle solo, ya no quería compartir con ellos. Entonces, el apóstol está notando esta situación y dice que lo enfrentó cara a cara y le pregunta que, siendo ellos de nacimiento judío los dos, que eran dos personas capacitadas, vamos a ponerle dos columnas de la misión evangelística, y el apóstol le pregunta que si ellos no son judíos los dos y saben que ya la ley en sí no lleva a la salvación. Esto era un acto de hipocresía que el apóstol Pedro estaba mostrando. Al parecer no estaba siendo sincero con aquellos hermanos gentiles, con aquellos hermanos que habían nacido y que estaban creciendo allí en aquel lugar. Y dice, Pablo le reprochó de tal manera que le condenó esta acción bochornosa y peligrosa a la vez. ¿Por qué? Porque aquellos hermanos estaban creciendo y estaban desarrollándose en lo que era el evangelio de la palabra de Dios, cosa que ellos todavía no habían alcanzado en otro tiempo. Y Pablo como gentil, Pablo como fue allí a los gentiles, comenzó a predicarle esta palabra. Y esta acción que hizo Pedro pues fue de muy mal gusto, y dice la palabra que el apóstol condenó esta acción que hizo Pedro y lo llamó a la atención
porque había mostrado un acto de hipocresía, y la hipocresía es pecado. La hipocresía es pecado, porque la hipocresía lo que muestra es que doble cara. Tengo una cara cuando voy a la iglesia y tengo una cara cuando estoy en la calle. En la iglesia soy cristiano y en la calle soy un cualquiera. Y el apóstol pues le está reclamando esto al apóstol Pedro. Pedro falló a racionar de esta manera. Él quiso estar mejor, bien con el hombre, que estar bien con Dios. Pues vemos que Pedro, al hacer esto, estaba rechazando la verdad, estaba rechazando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque tal vez no lo hizo verbalmente, pero con su accionar, él negó que en realidad ya la circuncisión y estas cosas no tenían ninguna validez, y echó por debajo lo que había construido, echó por debajo lo que él era en ese momento. Aquellos hermanos pues se sintieron solos, aquellos hermanos se vieron desamparados, y muchos recurrieron, dice la palabra de Dios, que aún los otros judíos pues también fueron arrastrados por esta situación de aquellos falsantes judíos que habían entrado en aquel lugar. Y Pedro, por estar bien con ellos, pues se recogió y dejó de compartir con ellos. Hermanos, la hipocresía es un pecado mortal, porque no estamos engañando a Dios, porque a Dios nadie le puede engañar, sino que nos engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos engañamos, y podemos ser de tropiezo para otro, para que otros alcancen también la salvación y reconozcan que en Cristo Jesús hay vida nueva, y que en Cristo Jesús hay salvación. Pedro le hizo un gran daño allí a los hermanos gentiles que habían creído con este accionar. Debemos de tener mucho cuidado, porque no solamente nos condenamos nosotros, sino que llevamos a otro a la condenación con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de cómo nos comportamos. Decimos mucho. El apóstol Pedro tal vez no lo dijo, una vez más lo repito, tal vez no lo dijo con su boca, pero con su acción negó que ya en realidad no había frontera entre los gentiles y los judíos. No había frontera, porque ya Cristo había rompido con esta frontera de la ley. Ya era por medio de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, en este momento, lo que quiero enfatizar es que nos cuidemos, que nos examinemos cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar y cómo vamos a enseñar también a otro, porque cuando enseñamos mal a una persona, pues tiende a que otras personas vengan y con su sutileza le puedan engañar. Vamos a examinarnos y vamos a escudriñar las Escrituras para que nadie venga con sutileza, con otra cosa que no sea la palabra de Dios, la palabra verdadera, el evangelio verdadero. El apóstol Pablo pues dice que
no era que había muchos evangelios, sino que habían algunas personas que querían perturbar la sana doctrina. Así que en este día lo que quiero enfatizar es que nos examinemos, que escudriñemos la palabra, que cuando vengan personas con sutilezas, nosotros podamos defender el verdadero evangelio, defender la sana palabra, defender la sana doctrina que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dejado como parámetro para que nosotros nos lleguemos a Él. Ya no es por obra que nosotros hagamos, por ningún rito. Aquellas personas querían ponerle carga, sobrecarga a los gentiles. Bendito sea Dios. Quería ponerle carga a aquellas personas, pero ya no es por obra, como dice la palabra, sino que es por la gracia en Cristo Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí han sido esta reflexión de este tema concerniente al día de hoy. El único y verdadero evangelio. Solamente hay un evangelio, el que Cristo dejó establecido. Si alguien viene predicando otra cosa que no es fundamentado en la sana doctrina, Pablo le llama anatema, que quiere decir maldito. Y era una maldición, era una condenación, porque el evangelio que le fue dado al apóstol Pablo no fue por hombre, ni por ningún hombre, sino que fue el mismo Dios quien lo llamó con un llamamiento específico, un llamamiento que no fueron los discípulos, los otros apóstoles quienes lo adiestraron, sino que fue el mismo Cristo. Así que vamos a seguir hacia adelante, vamos a escudriñar la palabra y no dejar que nadie pues venga trayendo otra cosa que no sea la sana palabra, la sana doctrina del Señor. Dios le bendiga. Ojalá que esto haya sido para bendición a muchos en este día. Dios le bendiga y Dios le guarde.